Bueno, muy buenas tardes, queridos compañeros. Gracias por estar aquí y por la espera. Al mismo tiempo, saludos a los colegas. Hoy vamos a trabajar algunos aspectos teóricos. Mañana vamos a aplicar algunos conceptos ya puntuales y vamos a empezar a hacer un recorrido de una tesis paso por paso hasta llegar al final. Luego del curso, cada día vamos a tener una evaluación a través de quizzes, donde Edgar nos va a avisar un poquito antes como para tener el tiempo determinado. Entonces empezaremos y espero que estén con las pilas cargadas. Entonces no me voy a presentar, ya me presentó Edgar, soy Denise. Los objetivos de este curso indudablemente es introducir a cada uno de ustedes al conocimiento general de los diversos métodos y técnicas asociados a la investigación científica desde el principio hasta el fin. Quiero brindarte conocimiento, herramientas que te permitan desarrollar todas las instancias asociadas a elaborar un trabajo de investigación o una tesis. Entonces, ¿qué temáticas vamos a tocar de inicio? Hoy vamos a tocar dos puntos principales. Vamos a tocar la introducción y características de la investigación. Vamos a analizar la realidad de la investigación y hacer un análisis de la investigación, qué es lo que está ocurriendo. Y ya desde mañana iniciaremos la anatomía de una tesis y la elaboración del círculo lógico en esta investigación. Después estaremos viendo las principales técnicas de investigación y finalmente cerraremos con la ética del proceso en la investigación científica. De manera que vamos a necesitar que en este tiempo que le dediquemos a este curso, nos olvidemos del celular, abramos nuestra mente como ese libro para recepcionar todos los conocimientos que podamos adquirir y reforzar los que tenemos, ¿de acuerdo? ¿Para qué deseamos eso? Nosotros deseamos llegar y reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje para llegar al corazón de cada uno de ustedes, en lo cual vamos a necesitar ciertos insumos para este curso de parte de ti. Vamos a requerir que desarrollemos y reforcemos la autocrítica, porque es lo más importante en un investigador. Desarrollar la empatía, porque si nosotros no tenemos empatía, no vamos a la autocrítica. Principalmente hay que tener vocación. Ustedes saben que la vocación te lleva a la pasión porque te gusta lo que estás haciendo y eso te hace feliz. En el caso de los investigadores cualitativos vamos a necesitar mucho altruismo. En realidad toda el área de salud, todos los trabajadores del área de salud tenemos mucho altruismo desarrollado porque no requerimos, no esperamos una devolución a partir de lo que estamos realizando, ¿no? Con un simple gracias o un abrazo, nuestros pacientes nos hacen felices y verlos recuperados de mayor manera es una satisfacción. De tal manera que todo esto lo queremos desarrollar principalmente para formar seres humanos íntegros, en los cuales vamos a ir engranando cada uno de los conocimientos que vamos acumulando a medida que transcurre nuestra vida y llegamos a conformar un ser humano con muchos conocimientos y llegamos a integrar todos estos conocimientos. ¿De acuerdo? Entonces es importante tener una mente abierta, como los paracaídas, porque si esta mente no la vamos a abrir, no va a servir de nada todo lo que escuchemos en estos 4 días. Dentro de los insumos que les vamos a proporcionar por parte de CIDE, son como unos 50 libros relacionados a investigación cuantitativa, cualitativa, además de otros textos relacionados específicamente a lo que es la investigación en el área de salud. Vamos a facilitarles diccionarios, libros de estadística, artículos, que es lo más importante que tenemos que leer, porque es ahí donde surge todo en realidad. Entonces vamos a dar inicio con la parte 0. ¿Qué es la parte 0? En esta parte
tenemos que analizar cuál es la mayor parte de las fallas en el tema de la investigación y qué está faltando en realidad o por qué falla tanto la investigación. En realidad la investigación falla porque no tenemos conocimiento dentro de la epistemología, lo que es la epistemología. De tal manera que uno se pregunta, ¿realmente quiero hacer el trabajo de investigación, mi tesis? ¿Lo quiero hacer por el cartón, por aprender, por aplicar mis conocimientos de tal manera que me sirva para elaborar proyectos o propuestas? Es decir, trabajos que pueden servirme para consultor, etcétera. O realmente me interesa el cartón y será lo más importante y no me interesa aprender y desarrollar mis saberes. Entonces, cuando yo inicio un curso, especialmente en pregrado, les pregunto a mis estudiantes por qué entraron a la universidad. Y estos porcentajes o este gráfico realmente muestra las respuestas que he recibido por parte de mis estudiantes. Muchos dicen para conseguir un trabajo, para aumentar en currículum y que los reciban. Otros porque pueden hacerlo, otros porque realmente les gusta, pero si se fijan ese porcentaje es muy pequeño. Y otros porque sus papás los obligaron a ingresar a esa carrera o porque no había otra carrera. Y la mayor parte sí me ha pasado que he tenido estudiantes, por ejemplo, en la carrera de enfermería, que le pregunté, ¿por qué estás aquí? Y me decía, no, el sueño de mi papá era ser enfermero, no lo pudo cumplir y aquí estoy. ¿Qué hizo este estudiante? Recibió su título de licenciatura y se lo regaló a su papá. Y se dedicó a estudiar lo que realmente quería y le dijo, papá, ese fue tu sueño, no fue el mío. Entonces, muchos de los estudiantes que tenemos en la universidad están por esa razón, no porque les guste, entonces ahí está fallando la vocación. Les voy a hablar un poco del problema de Bolivia. Sé que hay gente extranjera dentro del curso, pero les voy a hablar más de Bolivia porque nací en Bolivia y he vivido muchos años en Bolivia. De tal manera que los problemas que tenemos en relación a la educación parten desde el colegio. Entonces acá podemos ver que un porcentaje muy grande de los bolivianos sufren de analfabetismo funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que no entienden lo que están leyendo. Entonces, más del 50% o el 50% de la población de Bolivia sufre de analfabetismo funcional. Y esto fue detectado como se ve ahí en la fecha, el 8 de septiembre del 2002. Entonces, ¿qué consecuencias trae esto? También están los niños que son puestos a, ¿cómo se puede decir?, a la exposición del turista en los trabajos de las minas que ellos realizan. De tal manera que este niño, al conseguir un ingreso fácil de económico, prefieren no estudiar y quedarse trabajando para generar dinero, ya sea para sus familias, por necesidad o porque realmente no ha habido una motivación para que estos niños entren al colegio, ¿no? Entonces, muchas de las universidades y de las escuelas y de la misma población están muy, muy placenteramente dentro de la mediocridad y prefieren quedarse en ese círculo y no superarse. Lamentablemente, si nosotros no estimulamos la educación y la investigación, lo que estamos generando es una dependencia cultural y una dependencia del conocimiento, ya que la mayor parte del conocimiento o los textos que nosotros utilizamos dentro de las escuelas, universidades, etcétera, son extranjeras y no generamos nuestros propios textos, de tal manera que no estamos generando independencia por la falla del contenido, del conocimiento que estamos en insuficiencia, ¿no? Otro gran problema por el que atravesamos, por ejemplo, son estos carteles en los que encontramos frecuentemente en las fotocopiadoras,
donde dicen que se hacen tesis, se transcriben trabajos de investigación, o estas publicaciones que, por ejemplo, se encuentran en prensa, por cuánto te elaboran una tesis, en qué tiempo te elaboran una tesis, que te la pueden elaborar en 3 días por $90, o una tesis en 30 días por 300 o por $900, ¿no? Entonces, dentro de los clasificados de la prensa encontramos también esto, donde muchos recurren y finalmente nuestros estudiantes egresan sin conocimiento, de tal manera que se ríen de los trabajos de investigación que pueden dar, o pueden presentar dificultades en la realización de sus trabajos porque no ha habido una buena formación, ¿no? Entonces, estos son las publicaciones que se encuentran, o a veces es tan fácil que los que conocen Bolivia o La Paz, Bolivia, venden títulos en la Feria del Alto, que cualquiera los compra. Y luego sufrimos de este tipo de consecuencias, ¿no? Donde cualquiera puede ser doctor, cualquiera puede ser lo que sea, siempre y cuando este señor haya podido comprar un certificado. Si miramos un poquito la universidad, en este caso vamos a mirar la Universidad Mayor de San Andrés, que es la que se encuentra en el primer lugar en Bolivia debido a su producción científica y su número de egresados. Si nos ponemos a ver en qué porcentaje generan esta universidad investigación y cuántos egresan realmente con su tesis de grado, es muy bajo los porcentajes que se pueden ver por cada una de las carreras. Y las carreras que no están se encuentran por debajo del 0,03%, de tal manera que fíjense cuánto es el porcentaje de estas universidades que se gradúan con una tesis final y defendida, ¿no? Entonces, actualmente Bolivia no tiene presencia en los rankings mundiales universitarios. Esta es el último ranking que se obtiene, obviamente la del 2020 falta. Pero, ¿qué es lo que se evalúa para que una universidad tenga ingreso en estos rankings mundiales? Básicamente la producción académica en investigación, la cual Bolivia tiene baja. Pero, ¿qué indicadores toman en cuenta? Van a tomar en cuenta la calidad de educación que imparte esta universidad, si tiene cantidad de estudiantes distinguidos a nivel internacional. Entonces, no quiere decir que simplemente le demos educación a este estudiante, sino ver si este estudiante ha tenido la posibilidad de salir y ser distinguido a nivel internacional. En segundo lugar, la empleabilidad de estos estudiantes o exalumnos que han salido de X universidad o de esa institución, en lo cual se mide cuántos estudiantes ocupan puestos importantes o principales dentro de empresas internacionales. Después se observa la calidad del profesorado dentro de esta universidad. ¿Qué calidad de docentes tiene esta universidad? Si tienen reconocimiento internacional o no. En cuarto lugar, se ven las publicaciones que ha generado esta institución. En realidad, los artículos o publicaciones que ha generado la universidad, tanto en tesis como en artículos o papers científicos. También se evalúan las citaciones que ha tenido esas dichas publicaciones, es decir, qué cantidad de artículos han sido citados en diferentes revistas, pero en revistas que tengan indización, que tengan impacto, que más adelante vamos a ver qué significa una revista con impacto. Hay revistas con impacto que quizás las clasifican en Q1, Q2, Q3 y Q4. Luego ven el impacto global medido por el índice H de cada una de estas universidades, que obviamente lo da el docente o el profesional que egresó de esa universidad, ¿verdad? Entonces también podemos ver otro tipo de ranking a nivel de Latinoamérica, que de la misma manera se va viendo los mismos puntos o indicadores para que ésta pueda ingresar. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esta que ha sido
del 2020, que es lo más reciente que han sacado, y vemos que está la Universidad Mayor de San Andrés en el puesto número 1 en Bolivia, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver de la universidad? Se pregunta si realmente podríamos nosotros sugerir a la universidad para que ingresen mayores estudiantes. Entonces, la sugerencia es baja para esta universidad, por ejemplo. En caso de Latinoamérica, aquí vamos a ver los países que tienen mayor producción científica. Este gráfico es del 2017, por ejemplo. Entonces, a nivel general, no estamos hablando a nivel salud todavía. A nivel general, Brasil es el mayor país con producción científica. En segundo lugar se encuentra Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y finalmente Bolivia, ¿sí? Acá también podemos ver cuáles son las universidades que generan mayor producción científica dentro de sus países. Entonces vemos en Brasil está la Universidad de Sao Paulo, etcétera. Y en Bolivia vemos que está la Universidad Mayor de San Andrés. En Ecuador está la Universidad de San Francisco de Quito y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa a nivel de producción científica en Bolivia? Ya sabemos, se ha publicado este artículo, el 2011, donde indica que el contexto mundial Latinoamérica alcanza al 4% de la producción científica, al 4% a nivel Latinoamérica. Esa cifra es alarmante, siendo Brasil la que más aporta en el 50% de ese 4%. De acuerdo a los datos publicados por el CIMAGU, se puede ver que Bolivia solamente contribuye al 0.3% de esta producción científica, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer, si alguno de ustedes es docente, hay que explicar primero cuál es la importancia de esta asignatura, de la metodología de la investigación, por qué es importante tomarla en cuenta, para qué sirve, fundamentarla, cuál es la finalidad que tiene esta asignatura y qué es lo que nos puede traer como consecuencia aportar con esto o no aportar con esto. De tal manera que todo empieza dentro de las aulas. En muchos casos inicia dentro de la universidad. Si nosotros analizamos este gráfico, esta estructura es la universidad. ¿Qué tenemos dentro de la universidad? Tenemos docentes que en realidad tienen que estar actualizados, que tienen que ir con la ciencia y no detenerse. Y si este docente está bien actualizado, obviamente va a ir formando cada uno de estos dientes de esta llave. Y estas llaves son ustedes. Entonces, cada uno de estos dientes de llave son las asignaturas o materias que ustedes van cursando durante su formación profesional. Si estos dientes de esta llave está bien elaborada por este herrero, que es el docente, obviamente vamos a poder abrir el candado del empleo, ¿sí? Vamos a poder acceder a un empleo porque tenemos las competencias bien formadas para un profesional. De tal manera que ese es nuestro objetivo. Y si está tan bien formada esta llave, al abrir el candado vamos a posibilitar a este estudiante a salir al exterior y ser competencia en el exterior. Pero si ocurre lo contrario y esa llave no está bien elaborada, lamentablemente vamos a quedarnos dentro de la universidad, a lo que nosotros le llamamos los estudiantes dinosaurios, ¿no? Por lo cual quedan dentro de la universidad por más de 10 años, algunos se hacen dirigentes, algunos consiguen quedarse y trabajar de personal administrativo, etcétera. Pero la falla, si se dan cuenta, está dentro del docente que no se encuentra actualizado de tal manera que no va a formar bien las llaves, los dientes de esta llave. Pero al mismo tiempo es parte del estudiante que se forme. Si fallamos en la vocación que vimos el primer gráfico, donde la mayor parte de los estudiantes ingresan por influencia de la familia, obviamente no hay vocación. Y entonces no vas a poder
avanzar en algo que no te gusta, ¿no? En realidad tu profesión es tu primer matrimonio, es con la que tienes que llevarte bien para toda la vida. Esa es tu profesión y esa realmente es hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? De tal manera que obviamente hay estudiantes, aún con esa llave mal elaborada, logran salir profesionales. El problema es que no logran insertarse a un empleo, a un trabajo profesionalmente, y obviamente aumentan las filas del desempleo y empiezan a dedicarse a situaciones o áreas a las que no les conviene o las que no desean o necesitan para un ingreso económico. Entonces, este es el círculo lógico de la investigación, el cual lo vamos a ir abordando paulatinamente. Pero vamos a ir adelantando un poquito. Si bien nosotros hemos realizado alguna tesis en alguna oportunidad o algún trabajo de investigación, sabemos que vamos a iniciar siempre observando la realidad, que va a ser nuestro marco teórico, que más adelante lo vamos a ir viendo o desarrollando, de dónde lo vamos a obtener o cómo vamos a obtenerlo o cómo nos vamos a conocer ese marco teórico. Luego está la pregunta de investigación, la hipótesis, objetivos, el método, que son los pasos, cómo vas a llegar a responder la hipótesis, y la tesis ya es la respuesta. Está la comunicación científica académica, está la publicación científica y finalmente la comunicación social. Pero dentro de este círculo, obviamente, hay una responsabilidad del docente que debería haber intervenido y que ustedes seguramente lo van a poner a reflexión en este momento. Una es la responsabilidad social de la investigación que cada uno de nosotros tenemos y al mismo tiempo el docente, quien debe orientarte en una investigación desde el principio hasta el fin. Después está la responsabilidad social de extensión, que es la comunicación académica que esta genera, que se debe generar, ya sea para tu área o para otras áreas, en palabras o lenguaje sencillo, el cual te pueda entender cualquier persona que se encuentre a tu alrededor o dentro de tu contexto. Luego está la responsabilidad social de la docencia, que es la comunicación social y extensión que el docente debería realizar, que bien lo vamos a analizar más adelante. Entonces, primero tenemos que preguntarnos, ¿por qué tenemos que hacer una tesis o un trabajo de investigación? ¿Para qué? Para que tengamos conocimientos mínimos dentro de la profesión, justifica realizar un trabajo de investigación. También permite generar un conocimiento nuevo de la comprobación o desaprobación de ciertas teorías que nosotros vamos a ir revisando. Nos va a generar experiencias o hábitos de investigación, lo cual se nos va a hacer más fácil entrar en un tema para investigación, que pueda dar resultados para la sociedad desde el punto de vista, desde tu trabajo o desde tu área. Nos enseña a ser organizados en el planteamiento de un proyecto, demuestra habilidades dentro de la investigación. En muchos casos será el único libro publicado durante tu vida profesional. Comprueba al estudiante que cumple requisitos para ser un profesional competente. Puede ser una actividad realmente gratificante al descubrir algo nuevo. Muchos se alegran cuando descubren o realizan su trabajo de investigación y consiguen llegar al final. Pero el objetivo número uno, lamentablemente dentro de Latinoamérica, es un requisito administrativo y legal para obtener tu título, ya sea profesional o un título de posgrado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos que investigar en salud? ¿Por qué será importante investigar en salud? Entonces, primero, para salir de la prehistoria, ¿sí? Tenemos que mantenernos actualizados en el área de salud. En realidad, es el área que más corre a nivel de investigación, más que otras carreras, se puede decir, que va avanzando a pasos agigantados, de tal manera que es importante aprender a hacer una investigación. ¿Para qué investigar en el área de salud? Primero, porque estamos buscando el bienestar de la humanidad, porque es lo que queremos. El área de salud es muy altruista, ya hemos dicho, porque siempre estamos colaborando a la gente sin esperar nada a cambio.
incrementar conocimientos y hacerlo accesible, estos conocimientos a toda la comunidad, a toda nuestra población y sociedad. Formular nuevas teorías y modificar las existentes que encontramos. Ustedes saben que, por ejemplo, los medicamentos van avanzando a pasos agigantados, vacunas, etc. Solucionar problemas de la comunicación, del medio ambiente y del individuo. Obviamente, como en este caso, que es la pandemia por la que estamos pasando en este momento. Mejorar la realidad que existe dentro de nuestro contexto para toda la población sin discriminar. Crear nuevas tecnologías, estimular para la actividad intelectual creadora de cada una de esas personas y especialmente el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Cómo vamos a desarrollar este pensamiento crítico que es muy importante? Lo cual hablábamos de abrir la mente como un paracaídas. Para desarrollar un pensamiento crítico tenemos que dejar cuatro situaciones importantes. La primera, el dogmatismo. No dejarnos llevar por el dogmatismo dentro de la investigación. En segundo lugar, hay que dejar la ignorancia. Hay que empezar a leer y llenarnos de nuevos conocimientos. Hay que dejar la soberbia, porque muchas personas por soberbia no quieren abrir la mente y no quieren aprender nada. Y hay que tener la plena conciencia de discriminar entre lo bueno y lo malo y tomar decisiones con base de conocimiento, lo cual nos va a hacer libres, encontrando la verdad. Entonces, el objetivo de la investigación científica es la búsqueda ya sea intencionada de conocimientos nuevos para las soluciones de ciertos problemas de manera científica, filosófica, socioeconómica y técnico-industrial. Entonces, todo esto nos va a liberar y generar nuevos conocimientos. Si bien la investigación científica en los últimos años ha avanzado con todo esto, indudablemente hemos dado pasos agigantados y tenemos que continuar. Entonces, en la investigación en salud, la esencia para el diseño de implementación es implementación de herramientas para la salud en las intervenciones tanto políticas y de servicios de salud. Lo que estamos buscando es intervenir dentro del área de salud en diferentes etapas, en diferentes situaciones o instituciones. ¿Para qué? Para mejorar los niveles de salud de una población, de un contexto, de una comunidad. Esta tiene que tener obviamente estrecha relación con los resultados de la investigación en la causalidad de la enfermedad, la elaboración de medidas profilácticas y recursos terapéuticos, que es lo que estamos buscando permanentemente en el área de salud, para buscar o generar mayor bienestar y desarrollo dentro de la sociedad. De tal manera que nuestro punto más importante es generar conocimientos para ayudar a dar el bienestar a estas personas. Entonces, la investigación científica también tiene la medicina natural, pero el punto con esta medicina natural o la medicina convencional es que hay que obtener conocimientos sistematizados, hay que tener un desarrollo tecnológico, diseños de políticas y estrategias y creación de evidencias de esta medicina natural que está funcionando o que puede funcionar para nuestro contexto o nuestro país. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mejorar el estado de salud de los individuos o grupos poblacionales y reducir las inequidades en salud, ¿sí? Entonces, la investigación en salud va a tomar 4 órdenes principalmente, donde nosotros vamos a trabajar o vamos a investigar. Vamos a investigar en la salud, ¿para qué? Para buscar la normalidad y promoción de la salud de nuestra población. Vamos a trabajar sobre enfermedades, que son principalmente las patologías que vamos a encontrar. Trabajamos sobre la curación buscando nuevos tratamientos, nuevas terapéuticas y principalmente la prevención o la preservación de la salud, que es lo que todo personal de salud busca en nuestra población.
Entonces, la investigación tiene que cumplir ciertas condiciones. Tiene que cumplir condiciones en salud como ser el monitoreo epidemiológico, diagnóstico situacional de la región donde vamos a generar este nuevo conocimiento o la investigación. También indagamos sobre aspectos biológicos, estrategias de problemas de salud. Vamos a indagar sobre factores de riesgo, exposiciones a ciertas enfermedades. Vamos a determinar estados socioculturales y conductuales de nuestros pacientes. Vamos a resolver problemas éticos de la investigación y de la entrega de servicios que nosotros estamos generando. Trabajamos también sobre los recursos humanos y otros agentes claves, que es la atención al paciente o la calidad de atención al paciente, la comunicación médico-paciente, la biomédica para crear nuevos productos y tecnologías como son los medicamentos, vacunas, medios diagnósticos y terapéuticos, todo variado de tal manera que podamos colaborar con esta población. En ciencias sociales y conductuales aplicadas a la salud también trabajamos y políticas de salud y las determinantes de esta. Entonces, en la medicina natural, convencional, encontramos que es necesario un método de tratamiento a pesar de ser milenarios, pero aún no tienen suficiente evidencia científica. Este es uno de los puntos donde nosotros podríamos indagar o generar muchos conocimientos nuevos, porque mucha de la medicina natural no ha sido científicamente investigada ni evidenciada su efectividad, pero sí funciona. Es necesario investigar la eficacia, seguridad y costo de este tipo de tratamiento y al mismo tiempo sabemos que hay mayor uso de este método, de estos métodos terapéuticos, pero no hay una investigación, no hay una generación de conocimiento científico la cual respalde esa obtención. Entonces, los objetivos y políticas de investigación por la OPS y la OMS habla sobre 6 puntos importantes que hay que reforzar dentro de la investigación. En primer lugar está la calidad de investigación que se genera dentro del área de salud. ¿Y esta cómo se va a lograr? Con la rigurosidad de la investigación, es decir, con la ética, no plagiando, tomando datos tal y como son, no inventándonos los datos, teniendo calidad en la investigación que vamos a generar. Esto nos va a ayudar a tener mayor gobernanza dentro de nuestro país, lo cual quiere decir liderazgo y eficacia. Genera mayor competitividad dentro de los recursos humanos, alianzas eficaces para fortalecer estos recursos humanos, este conocimiento, esta investigación, estándares óptimos y prácticas que se puedan regenerar y renovar. Y las repercusiones, obviamente, estas van a estar centradas en las prioridades identificadas y discusiones de los resultados que nosotros podamos generar y obtener de estas investigaciones. Si se dan cuenta, si nosotros cumpliéramos estos seis requisitos que nos exige la OPS, de repente estaríamos trabajando como Bolivia en una nueva vacuna para el COVID. Lamentablemente hay 2 o 3 países que están trabajando sobre eso y nada más. Eso nos demuestra qué tan mal está la investigación o la inversión para la investigación. ¿Qué pasa en Bolivia en el aspecto de salud? Entonces, en esta publicación vemos que Latinoamérica, por ejemplo, tiene muy bajos niveles de producción científica. Vamos a dirigirnos a Bolivia, que tiene 9.1 de generación científica. ¿Sí? El que está más elevado en producción científica en el área de salud se encuentra Panamá. ¿Qué dice el CAN? En Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay y Perú, si nos fijamos, Bolivia se encuentra por el suelo en producción científica, en el área de salud, desde 1996 al 2016. Paraguay, casi de la misma manera.
Ecuador, un poquito más alto, Uruguay y Perú se encuentra en el mayor lugar. Entonces, ¿qué está pasando con Latinoamérica? En Bolivia, el cono sur, ¿qué dice? De la misma manera, las gráficas no cambian mucho. Se encuentra en esta oportunidad Bolivia, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina y Brasil. Entonces, si se fijan, en Bolivia no hay ningún cambio. En este caso, ya tenemos a Chile por encima, según el cono sur. Entonces, aquí vemos la producción anual en revistas de impacto de cada uno de los países de Latinoamérica. Entonces, ¿qué se necesita o qué indicadores tenemos para la investigación? Hay 3 indicadores importantes para detectar si estamos bien en investigación o no. Una es la inversión económica que nosotros tenemos para la investigación. Entonces, por ejemplo, Brasil gasta PDI una inversión de 1.2%. Perú invierte el 0.15%, Ecuador el 0.4% y Bolivia el 0.03%. Entonces, es por eso que no invertimos en educación y obviamente nuestro número de investigaciones es menos. La producción científica es muy, muy baja. Si nos fijamos acá, por ejemplo, donde está Bolivia, se encuentra en el puesto número 9. En el puesto número 1 se encuentra Brasil, como habíamos visto en los gráficos anteriores. Argentina en el puesto 2 en producción científica, y así sucesivamente vamos viendo. Entonces, ¿qué también es importante? Que en realidad debería haber, por cada 1 millón de habitantes, debería haber por lo menos 4.000 investigadores. Pero no tenemos eso. Por ejemplo, Bolivia tiene como, si mal no recuerdo, como 96 investigadores. Perú cuenta con 150 investigadores por millón. Y Brasil está con 900 investigadores por millón de habitantes. Entonces, imagínense cómo la investigación no está motivada, no está solventada, no tenemos buenos indicadores. ¿Cuáles son las posibles causas? Ya lo dijimos. Problemas financieros, problemas de preparación escolar, porque lamentablemente esta preparación en investigación viene desde las escuelas. Actualmente, Perú, por ejemplo, ha renovado, o se puede decir que ha añadido un artículo a lo del Ministerio de Educación para que todos los bachilleres salgan defendiendo una tesina de tal manera que están promoviendo desde las escuelas a generar la investigación. Si esta tesina no es aprobada durante su bachillerato, no salen bachilleres hasta aprobar la tesina, lo cual te obliga a aprender, a investigar, a introducirte dentro de la investigación. Entonces, la carrera no convence al estudiante que la investigación es importante, de tal manera que el estudiante no le interesa o realmente no hay vocación dentro de tu profesión o de tu formación profesional. Conflictos entre estudios, familias y trabajo también es una posible causa por los aspectos que hemos hablado, que hay estudiantes que no estudian lo que realmente quieren y de tal manera no pueden desarrollarse dentro de su trabajo. Cuando se reprueban las asignaturas constantemente, obviamente se te quita la gana de continuar. Falta de interacción de calidad de los profesores y orientadores. También eso es una causa. ¿Por qué? Porque hay profesores o docentes que no están preparados para en la investigación científica o no han generado o nunca han realizado un trabajo de investigación de tal manera es que no pueden ser buenos orientadores o no pueden ser unos buenos tutores para que tú llegues a terminar tu trabajo de investigación. Un ambiente poco motivante, el cual no te ayuda, la falta de apoyo estudiantil y la rosca que se encuentra dentro de las universidades, la cual si llega un docente
que puede generar mucha investigación, prefieren quedarse esta rosca dentro de la mediocridad y tratan de sacar o aislar a ese docente que genera mayor conocimiento, de tal manera que no permiten que este docente colabore con los estudiantes o finalmente terminan sacándolo de la universidad. Finalmente, los avances de la ciencia están en continua expansión, por lo cual nosotros no debemos quedarnos en la posición que estamos. Tenemos que continuar con ese avance de la sociedad. Por eso este es un buen motivo para continuar con la investigación y mantenernos actualizados. El conocimiento en general constantemente y en grandes volúmenes está avanzando en pasos agigantados. Los recursos de la investigación son cada vez más limitados, pero no es imposible generar nuevos conocimientos dependiendo de cada uno o de cuán motivados nos encontremos. Los problemas de la humanidad se enfrentan más complejos e interconectados cada vez que esto avanza. De tal manera que este es un panorama de la investigación tanto a nivel latino como a nivel Bolivia, y qué es lo que está pasando y cómo deberíamos ir aprendiendo y motivándonos, introduciéndonos en este punto tan importante que es la investigación para generar nuevos conocimientos y nuevas teorías. Muy bien, hasta este punto, ¿tenemos algún comentario o alguna pregunta que deseen hacer? No tenemos. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la segunda parte que les voy a hablar sobre los mitos de la investigación. Entonces, ¿cuáles son los mitos que nosotros tenemos que vencer? Muy bien. Primero vamos a definir qué es un mito. Un mito es un invento erróneo, producto de una creencia falsa o infundada porque se transmite a una comunidad estudiantil y se ve reflejado en la elaboración de sus tesis y proyectos de investigación, porfirias diarias. Entonces eso es un mito. Muchos te dicen, y los vamos a ir viendo paso a paso, son 16 mitos que vamos a conversar hoy día. Entonces, los mitos son aquellas partes en que te mienten qué es lo que debe llevar una tesis. Mito número 1. Se debe emplear un esquema obligatorio para la elaboración de tesis y proyectos de investigación. Ese es el mito número 1. Si bien las universidades o ciertos docentes tratan de uniformar los trabajos de investigación que pueden ser de criterios personales que parten del asesor, que es el tutor, o de los evaluadores o de la misma institución. Tratan de encasillarnos en una sola estructura de investigación. Pero lo ideal es que el proyecto de tesis deberá estructurarse conservando la lógica interna y la coherencia de tu investigación. No hay una estructura obligatoria para seguir un trabajo de investigación. Solo se sigue una secuencia lógica, sistematizada de lo que es una investigación. De tal manera que nosotros encontramos diferentes estructuras de investigación y no hay una receta, se puede decir, de lo que es la investigación. Lo que sí es cierto, que la investigación siempre va a partir de la realidad, de la ciencia activa que nosotros podemos ir siguiendo. El mito número 2. Entre más páginas y más peso, más relevante será el trabajo. Mentira. Muchos dicen que mientras más hojas tenga mi tesis, más completa se encuentra. Mentira, el tamaño no tiene importancia en tu trabajo de investigación. Lo más importante en tu trabajo de investigación es que ésta sea coherente, que tenga calidad de redacción, que cumpla las normas de ética y las normas que te corresponden. En este caso, en el área de salud nos corresponden las normas Vancouver,
pero en algunos casos te piden normas APA. Entonces hay que cumplir con las normas de ética, la sistematización y obviamente cumplir con la realidad y el círculo lógico de la investigación que estamos realizando. Entonces algunos te dicen una tesis de licenciatura tiene que tener 60 páginas, una tesis de maestría tiene que cumplir 120 páginas, una tesis doctoral tiene que tener más de 200 páginas. Mentira, hay tesis que son de 20 páginas, pero están bien hechas porque tienen calidad, tienen coherencia con lo que tenemos que avanzar. El mito número 3. No está permitida la utilización del verbo conocer. Esta redacción del objetivo en la investigación. No se puede utilizar el verbo conocer dentro de una investigación, pero sí puedes, dentro de las instrucciones, de los objetivos de las instrucciones, utilizar algún verbo que te permita llegar a este verbo conocer. Entonces, algunos dicen que es ambiguo, que no refleja la conducta observable en particular, como no demuestra el tesista que logró conocer lo que se propuso inicialmente. Entonces, cuando se presenta un informe con los resultados y conclusiones derivadas de una investigación realizada, obviamente estás dando a conocer. El mito número 4, que es el mito del verbo. Entre más oscura sea la verborrea que se ocupe en una tesis, mayor conocimiento se muestra, de tal manera que el lenguaje de la ciencia que nosotros ocupemos dentro de nuestro trabajo de investigación tiene que ser sencillo y directo, tiene que ser coherente, tiene que ser un lenguaje en el cual no se puede entender desde una señora que vende papas, desde un científico. Cualquier otro lenguaje que se ocupe es todo menos lenguaje científico. De tal manera que nuestra redacción en una investigación tiene que ser coherente, claro, sencillo, no un lenguaje rebuscado, de tal manera que el lector pueda entender lo que tú estás tratando de mostrar con tu trabajo de investigación. Entonces, por ejemplo, el incorrecto. Los datos de base con respecto a edad, sexo, ocupación, nivel socioeconómico y antecedentes de salud entre los grupos experimental y de control tomados al inicio del experimento muestran que entre ambos grupos estas variaciones son mínimas y estadísticamente aceptadas. ¿Qué sería lo correcto que nosotros podríamos redactar para evitar utilizar muchas palabras y confundir a tu lector? Los grupos control experimental no presentaron diferencias significativas en sus características socioeconómicas. Ya estamos englobando cierta particularidad del trabajo de investigación. Entonces, ¿qué decía Ezequiel? Dice, prefiero la utilidad de ser entendido, aunque me critiquen por simple, al falso honor de pasar por un autor de difícil comprensión. Entonces, esto quiere decir que obviamente necesitamos escribir nuestro trabajo de investigación en palabras sencillas, que nos entiendan diferentes grupos sociales, llevarlos a la realidad y mostrarles lo que he encontrado o el nuevo conocimiento que estoy generando. El mito número 5. La tesis y proyectos deben redactarse en tercera persona o mediante el uso del modo impersonal. Este mito proviene del cuestionamiento o uso de los pronombres personales, debido al carácter subjetivo que estos imprimen a la redacción de un trabajo de investigación. Sin embargo, pensamos que tal cuestionamiento carece de sentido en la actualidad. En concreto, consideramos que lo importante es cumplir las reglas gramaticales, ya que el estilo de redacción es algo muy personal y muy importante para nuestro lector. De tal manera que nosotros
tenemos el sujeto gramatical que hemos dicho que tiene que cumplir las reglas gramaticales. Entonces, Sabino, el 2006, expresa que existen 3 opciones referidas al sujeto gramatical para la redacción de una tesis o de un trabajo científico. Entonces, primero habla de la persona, de la primera persona del plural, que es la forma más útil y usada en nuestro medio para referirnos a X. Segundo, está la reflexiva o la tercera persona, que adapta por algunas instituciones, que es adoptada por algunas instituciones. Y está la primera persona del singular, que se utiliza al menos, que se la utiliza en menos ocasiones en relación con los fines académicos. De tal manera que nos quedamos con la tercera persona. La impersonalidad redacta la tercera persona en lugar de la primera persona. Ejemplos. Ni en singular se utiliza el término mi, los resultados de mi trabajo, ni el plural el término nos, los resultados que demuestra la investigación. Entonces, lo correcto de una redacción impersonal o en tercera persona es el resultado del trabajo XX o el resultado de la investigación de esa manera. Es como debemos emplearlo. El sexto mito del cual debemos tener cuidado está en el capítulo 1, donde está la introducción, justificación, planteamiento del problema, objetivos y preguntas de la investigación. Entonces, en el capítulo 1, ¿qué es lo que vamos a ver? El capítulo 1 es el más importante porque este introduce al lector de una manera directa, clara, simple y breve el problema de investigación que yo estoy indagando, que estoy ingresando a ese tema. De tal manera que tiene que ser muy sencilla la redacción, de tal manera que lo cautivemos al lector en la investigación que he realizado y lo convirtamos en algo muy interesante para él. Entonces, ¿qué lleva el capítulo 1? El capítulo 1 lleva el planteamiento del problema, que consiste en introducir el problema en contexto. Entonces, este problema, como lo vamos a ir viendo más adelante, tiene que ir de lo más amplio a lo más puntual. Se puede decir, de hablar de un país, de un departamento, a llegar al punto de una institución, de lo más grande a lo más chiquito. La formulación del problema es la redacción de la pregunta de investigación. ¿Qué es lo que qué formulamos como problema? Los objetivos, si bien vamos a encontrar objetivos generales y específicos, estamos buscando qué queremos conseguir. Nuestro objetivo general nos dirá qué es lo que quiero hacer con mi trabajo de investigación. Y dentro de la justificación, ¿cuál es la importancia de mi estudio? ¿Por qué la estoy realizando? ¿Para qué la estoy realizando? ¿A quién le va a servir? Todo lo que justifique sobre mi tema de investigación. Dentro de la delimitación del problema, este consiste en contextualizar en tiempo y espacio mi trabajo de investigación, dónde lo voy a realizar, con quién lo voy a realizar y en qué tiempo lo voy a realizar. Obviamente, en el trabajo de investigación vamos a encontrar limitaciones. Estas limitaciones son la redacción de posibles limitaciones dentro del desarrollo de mi investigación. Por ejemplo, una limitación puede ser que haya personas que no quieren participar de la investigación. Es una limitación. Que no encuentre financiamiento para mi investigación. ¿Sí? Ese es el primer capítulo. El mito número 6. El mito número 6 nos habla sobre la hipótesis. ¿Todo trabajo debe tener hipótesis o no debe tener hipótesis? ¿Por qué? ¿Y para qué? Entonces, hay hipótesis que pueden ser un requisito de una tesis porque no todo trabajo científico se escribe con hipótesis. Más adelante vamos a ver que tenemos 2 tipos de paradigmas, un paradigma cuantitativo y un paradigma cualitativo, donde el paradigma
paradigma positivista y naturalista. Y estos se enfocan en una investigación cualitativa y una investigación cuantitativa. En el caso de la investigación cuantitativa, esta va a preferir los objetivos. Y en el enfoque cualitativa, este va a preferir la hipótesis, de tal manera que ahí nosotros podremos ver si nuestro trabajo de investigación requiere hipótesis o no requiere hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Son explicaciones tentativas acerca de mi problema de investigación. Son supuestos de mi problema de investigación, los cuales yo tengo que comprobar. Entonces, hay ciertos tipos de investigaciones que sí van a requerir hipótesis. Por ejemplo, una investigación descriptiva que estudia una serie de características o cualidades. Este tipo de trabajos puede tener o no tener hipótesis dependiendo de cómo lo vayamos a enfocar. Entonces, una hipótesis se prueba en un trabajo de orden explicativo, de naturaleza experimental, donde tenemos al menos dos variables cuya relación sugiere la literatura. Estas dos variables podemos quererlas correlacionar, comprobar, etcétera, como lo vamos a ver más adelante. Posteriormente, ¿qué hacemos con estas variables? Obviamente, una hipótesis nos va a generar variables. Tiene que estar formada por las variables que nosotros vamos a utilizar, al igual que nuestros objetivos. Y obviamente vamos a necesitar hacer una operalización de las diferentes variables que vamos a ir viendo más adelante. Y vamos a ir viendo cada uno de estos pasos, cómo los vamos a realizar. Dentro del mito número 8 está el mito del trabajo científico. La tesis tiene que incluir una investigación original. Entonces, una tesis comprende la última parte del progreso o proceso de aprendizaje de un programa determinado, el cual se va a reflejar en un saldo de aprendizaje. De tal manera que hay investigaciones que sí pueden ser un trabajo original, pero hay otras que pueden continuar otro tipo de trabajos en diferentes áreas o puntos que no se hayan tocado dentro de esa investigación. Entonces, una tesis debe reflejar los intereses del graduado, los servicios de reflexión que acompañan a tu profesión. De tal manera que si tú eres del área de salud, tu tesis tiene que estar relacionada al área de salud. Y así como en otras carreras, al área que le corresponde dentro de la tesis. También eso quiere decir, si tú estás haciendo un diplomado o una maestría en educación, y eres del área de salud, obviamente se tiene que unir área de educación y área de salud para tu elaboración de tesis. En el mito número 9, el problema de investigación siempre está referido a dificultades, inconvenientes, situaciones negativas o desfavorables del problema de investigación. Nuestro mayor problema para un trabajo de investigación inicia con el problema de investigación. Aquello que se insiste, que se necesita dar a conocer, que encuentras dificultades y es molesto y negativo para Bernal. Méndez dice, es el objetivo del conocimiento científico, evento y situación positiva dentro de la investigación. Bunge dice, no todos los problemas de acción, sino el conocimiento, según Bravo Sierra. Entonces, todo parte del problema. El mito número 9 es el mito de la contribución relevante. La tesis tiene que incluir propuestas relevantes. Sí, una tesis tiene que contribuir conocimiento relevante o nuevos conocimientos o nuevas teorías. La teoría es un proceso de reflexión de aprendizaje que puede partir de otras teorías. Requerimientos que den ajuste a cada uno de los niveles dependiendo dónde nosotros nos ubiquemos, si es licenciatura, maestría, doctorado, especialidad. Todo aporte se conoce poco a poco y este tiene que ser importante y relevante en tu trabajo de investigación y además que tiene que ser bien redactado y bien expuesto o sustentado. Los mitos del tiempo, el mito número 11. Estudiar algunos recursos habrá que
hará que me gradúe en un semestre. En cambio, hacer una tesis me llevará mucho más tiempo. Entonces, en realidad, el tiempo te lo das tú. Tú, si realizas un cronograma de cómo vas a ir realizando tu trabajo de investigación y qué pasos vas a seguir para poder terminar tu tesis, obviamente lo vas a conseguir. Todo depende de ti. El trabajo de investigación, irás viendo en qué momento hago la introducción, el desarrollo, las conclusiones. Obviamente se tiene que tener o seguir el círculo lógico de una manera coherente. También es importante considerar al director o tutor de tu tesis que sea más adecuado, que sea una persona que haya investigado, que sea una persona que tenga experiencia en investigación, en publicación, en todo eso que se refiere para que te dé una buena orientación dentro de tu trabajo de investigación o el desenvolvimiento de tu artículo o el proyecto de investigación que vayas a desarrollar. El mito número 12. ¿Necesariamente debe formularse un solo objetivo general o pueden generarse varios objetivos generales? Entonces, por ejemplo, un objetivo general, podemos tener dentro de una investigación 2 o 3 objetivos generales y varios objetivos específicos. El objetivo general sabemos que es nuestro objetivo donde nosotros deseamos llegar con nuestro trabajo de investigación. Los objetivos específicos expresan el modo concreto cómo voy a llegar a ese trabajo de investigación, a ese objetivo general, a mi meta. Mi objetivo de investigación obviamente va a depender de la concreción y particularidad de mi tema, de la delimitación, qué es lo que quiero hacer y cómo quiero llegar, qué medios voy a utilizar. Mito número 3. Los mitos de esta es difícil, Norma, los que obstinamos en creciente de la increíble en una tesis. O sea, es importante escoger un tema de investigación que esté acorde con tu profesión, que esté acorde contigo, que sepas lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Tiene que ser un tema que a ti te guste. De otra manera, no lo vas a poder avanzar. No vas a poder graduarte satisfactoriamente. Cada sección de la tesis debe tener una extensión determinada y un número preestablecido de páginas. Este mito no amerita mayor discusión, ya lo hemos hablado en un principio, aunque sabemos que el cuerpo del trabajo ocupa mayor extensión con respecto a la parte de introducción y las conclusiones. Resulta absurdo predeterminar el número de páginas que debe abarcar cada una de las secciones o capítulos de tu tesis, ya que esta va a afectar la libertad de tu creatividad en tu proceso investigativo y tu producción intelectual. En todo caso, la extensión de la tesis, casi como las partes que tienes que integrar, dependerán de diversos factores que podemos mencionar. Por ejemplo, va a depender del nivel en el cual se presenta la tesis o tu trabajo, si es de licenciatura, si es de maestría o si es de doctorado. También va a depender del nivel de investigación adoptado, si tu investigación es de tipo exploratorio, descriptivo, explicativo. También está el estado de la cuestión o nivel actual del conocimiento alcanzado del tema o área generado por los nuevos resultados de la investigación que vas a realizar en ese campo. Están también los recursos disponibles para tu trabajo de investigación. Están los criterios o normas exigidas por la universidad o la institución. ¿Qué criterios te está pidiendo? Están los criterios del investigador. Entonces hay que tomar diferentes factores en cuenta. Entonces aquí está lo que decíamos, ¿no? Va a depender del nivel del trabajo o grado de investigación, el alcance de tu investigación, qué es lo que quieres lograr con tu investigación, qué es lo que
qué recursos dispones para tu investigación, todo eso. Entonces, después está el mito del capítulo de referencias. ¿Entre más referencias es mejor? No. Las referencias se deben aportar, aportan o apoyan tu guía de investigación. Las referencias bibliográficas es el proceso de ética de tu investigación. Todo lo que tú menciones dentro de tu investigación tiene que tener referencias bibliográficas. Al mismo tiempo, no existe un número de referencias bibliográficas para tu trabajo de investigación. Se debe tomar las referencias bibliográficas más importantes. Algunos te dicen solamente se deben tomar los 5 últimos años, y no es cierto, porque hay ciertas investigaciones que se han tocado en años anteriores y es un punto importante o un aporte importante para la redacción dentro de tu trabajo de investigación. La referencia clave para una visión actual y clara, orientando el problema y la solución de tu investigación, de tal manera que no existe un número de referencias bibliográficas que tiene que tener un trabajo de investigación. Se pueden citar literatura de años anteriores como de años actuales para tu trabajo de investigación, de tal manera que toda referencia que apoye y que sea de impacto para tu trabajo y desarrollo de tu trabajo de investigación es importante y se lo tome en cuenta. En la investigación documental no se plantea hipótesis ni variables. Entonces, lo que decíamos, hay que considerar primero el tipo de investigación que tú estás planteando. Se considera plantear o no plantear la hipótesis por lo que dijimos. Si esta va a tener un enfoque cuantitativo o va a tener un enfoque cualitativo. Se debe desglosar elementos en forma de variables, ¿sí? Dependiendo si vas a utilizar hipótesis o no, o si vas a usar una sola variable. Si el estudio se relaciona con las variables, obviamente se necesita formulación de hipótesis, porque estas hipótesis las tienes que verificar y tienes que ponerlas a trabajar. De tal manera que en alguna oportunidad hicimos un cuestionario donde se preguntaba, ¿no? ¿Cuál es la mayor dificultad según, o cuál es tu opinión en la elaboración de una tesis? El 16% indicó que era el desconocimiento de la materia al estudiar o durante su formación. La falta de apoyo por parte del asesor, que es lo que hablamos, que hay asesores que lamentablemente no tienen una formación en metodología de la investigación y se animan a ser tutores de tesis. La falta de apoyo por parte de la institución, porque la institución no te ha dado una buena formación dentro de esto que es la tesis o la metodología de la investigación, de tal manera que encontramos que el 66% de estas personas dijeron que el desconocimiento de la metodología de la investigación les ha traído serios problemas durante su formación y hasta el finalizar o llegar a la defensa de su trabajo de investigación o sustentación de tesis. De tal manera que es importante empezar desde el principio. Muy bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna consulta? Si tenemos alguna consulta, algo que quieran preguntar, por favor, estoy abierta a sus preguntas. ¿Algo que quieran aportar de lo conversado? Muy bien. A ver, aquí tenemos Eleuterio Flores. Por favor, si puedes habilitar tu micrófono y así te escuchamos todos. Gracias, muy buenas noches, doctora. Primeramente, felicitar la excelencia ponencia, clara la explicación respecto a la investigación. Evidentemente, ¿no? Un poquito más del punto 1 que la primera parte que habló. Me voy a enfocar un poquito más sobre los puntos que puedo un poquito más compartir con usted.
Claro. Uno de esos es la cultura investigativa en Bolivia y las universidades. Evidentemente no tenemos una cultura porque la investigación ya debe empezar desde los colegios, Sí. empezar a hacer ensayos, así, ¿no? Entonces, es una de las debilidades que tenemos y en las universidades, porque en las universidades no hacemos investigación. Evidentemente debieran ser frecuente la investigación, aplicada, tanto básica, ¿no? Otro factor también que veo es el apoyo a la investigación de parte del gobierno, del viceministerio de Ciencia y Tecnología, a través de las DICITs, o sea, Dirección de Institutos de Investigaciones que tenemos las universidades, ¿no? Otro punto que también puedo mencionar es, veo que en las universidades no tenemos un plan estratégico de investigación, ¿no? O tal vez se tiene, pero como investigador yo digo así, debemos elaborar unos planes estratégicos de investigación en coordinación, primero, gestor principal de la universidad, de hacer ciencia, ¿ya? El plan estratégico institucional de la universidad, con plan estratégico, plan de desarrollo departamental, que es para las gobernaciones, plan de desarrollo municipal. En relación a eso, elaborar las líneas de investigación, ¿no? Pero no realizamos. Por eso tenemos necesidades, no tenemos muchas investigaciones, porque cada una hace la investigación, ahí queda, ¿no? Porque los países desarrollados realizan mucha ciencia, ¿ya? Otro que veo también es, debería conformar grupos, como usted decía, quizás la desmotivación, todo, semilleros de investigadores en las universidades, ¿ya? Sí. Es importante, tanto conformar equipo de investigadores, docente, investigador, con su equipo técnico, que serían los estudiantes también, que apoyo, de autoridades, pero esto tiene que partir del rector o de las autoridades, ¿no? Otro punto que también he visto como investigador, que estoy años, que me gusta la investigación, es el apoyo a la publicación de trabajos científicos, ¿ya? Para indexar en las revistas científicas. En Bolivia usted mostraba cifras verdaderamente, Bolivia está casi último, mostró un 9º lugar, ¿no? Sí. Es verdad, yo vivo frontera Brasil, yo vivo en Pando, donde en Pando tenemos mucho por investigar, y hacemos investigaciones, pero nunca publicamos. De la leishmaniasis, varias patologías que aquí en la Amazonía hay endémicos, pero no publicamos. Yo participé en varios congresos internacionales de la Sociedad Científica de Medicina, donde en Chile, por ejemplo, no sabían la leishmaniasis, pero me gustaría conocer, dice, cómo es, son manifestaciones clínicas patológicas. Pero eso es lo que puedo compartir. La verdad, me gusta la investigación. Le agradezco por invitación del enlace. Es bueno siempre asimilar el conocimiento y poder compartir y poder un poquito más general quizás la ciencia. Entonces agradezco a la doctora Denise por la invitación y estaremos siempre escuchándole, ¿no? Para poder los siguientes temas de ponencia que tiene usted preparado. Muchas gracias, muy buenas noches. Ok, gracias. Es cierto lo que tú dices. Entonces, lo más importante, por ejemplo, en nuestros estudiantes sería motivarlos en la literatura científica. ¿Qué quiere decir esto? Tendríamos que motivarlos en la comprensión del conocimiento de los datos básicos, teorías científicas, de sus leyes científicas, vocabulario específico por disciplinas. Número 2, comprensión de prácticas en el proceso científico, por ejemplo, ¿no? Formulación de hipótesis, análisis de datos, participar con argumentos basados en evidencia. El punto número 3, por ejemplo, puede ser la comprensión de la ciencia como un proceso social, ¿no? Un proceso social, por ejemplo, criterios para la experticia, el rol del conocimiento, relaciones por pares, que obviamente por lo que tenemos que pasar cuando pasamos por una tesis, influencias sociales, es lo que está pasando, generar conocimiento y que obviamente por lo general aparece, ¿no? Dentro de estos aspectos obviamente es muy importante porque estamos expuestos a una información a nivel mundial, que obviamente tenemos que ver qué noticias es falsa, qué noticias
noticias son reales, porque con la globalización, obviamente, en el Internet encontramos de todo. Encontramos entrevistas de de baja calidad, no tenemos revistas con una publicación seria, por ejemplo, en el caso de Bolivia, impactos con bajo impacto, no hay revistas indexadas. Entonces, y los hitos científicos por los que hemos pasado, los hitos de la investigación, ¿no? También hay que ver lo que quiere nuestra sociedad, hay que ver un antes y un después, cómo vamos a lograr todo eso. Obviamente vamos a lograr dándoles a nuestros estudiantes métodos científicos básicos, como ser el lenguaje y el vocabulario de los conceptos y teorías que se deben utilizar. Hay que buscar las causas y efectos de los mecanismos de explicación de lo que está pasando, enseñar, buscar causa, efecto, identificar patrones en la investigación. Se me está escuchando porque sale que no está funcionando ningún micrófono. ¿Me pueden avisar, por favor? Escucha bien, se le escucha entrecortado, licenciada. Sí. Denise, muy entrecortado la última parte. No sé si es el ancho de banda de tu señal, pero no se entendió mucho. Ya. Entonces decía que hay que trabajar con los estudiantes y tenemos que trabajar entre nosotros también con la lectura científica, ¿no? La lectura científica, reforzando tres pilares importantes. Una, la comprensión del conocimiento. Dos, la práctica del proceso científico, la secuencia del proceso científico porque tenemos que seguir. Y la comprensión de la ciencia en el proceso social, ¿no? Que es generar criterios para la experticia del conocimiento, el rol del conocimiento en estos estudiantes, de tal manera que eso podemos colaborar en nuestros estudiantes, introducirlos dentro de la investigación. Obviamente muchas dificultades, pero se pueden hacer grupos focales con los cuales se pueden ir trabajando y tratar de ayudarnos entre todos para que este estudiante pueda salir adelante. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera participar o aportar algo? No hay. Buenas noches, licenciada. Sí, Ana. Yo un comentario y un aporte a lo redactado. Nosotros aquí en la Universidad de Santa Cruz, en la Universidad de La Gabriel, nosotros contamos con un solvente económico para realizar este tipo de investigaciones. Tenemos como proyectos más o menos nosotros presentamos para que esto se pueda hacer. Es un proyecto que se presenta, o bien si es viable, no es viable, y es aprobado y es solventado. Solo que los artículos que se llegan a realizar, las investigaciones, no se llegan a publicar, porque hay ciertos protocolos que se debe cumplir para ser publicado, ¿no es cierto? Para que pueda ser, tiene que pasar por varios protocolos, y al igual que de la misma forma nosotros llevamos, por ejemplo, en la carrera que yo estudio, llevo 6 tipos de investigaciones, ya por pasos, y las dos últimas materias de investigación, nosotros realizamos artículos, por ejemplo, yo ya realicé un artículo de revista, pero estos solo tienen el visto bueno del docente, no llegan a publicarse, y hay muchos trabajos realizados, investigaciones realizadas, muy bien hechas, muy bien planteadas, pero esto no llega. Yo creo que uno de los factores que esto hace de que no estemos en un lugar más alto es que nosotros llegamos hasta el punto de realizarlo, pero no a publicarlo. Claro, claro, tienes toda la razón. A mí me pasó en la universidad, por ejemplo, cuando era estudiante, que si bien generábamos investigación, porque el estudiante genera investigación, y investigaciones muy buenas, debido a que no teníamos orientación dentro de la universidad, los docentes publicaban nuestras investigaciones como suyas para su escalafón,
Entonces, tú como estudiante puedes buscar revistas, que vamos a ver de compartir algunas revistas que justamente CIDE tiene, para que puedan publicar sus investigaciones. Toda generación de conocimiento y esas investigaciones, tanto como estudiantes y profesionales, se puede publicar sin necesidad de que el docente te dé el permiso. Presentas tu manuscrito, ahí esta revista tiene sus pares revisores, revisan tu artículo, obviamente, que es lo que vamos a hablar mañana, el 50% de las veces que tú presentes tu artículo va a ser rechazado. ¿Por qué? Porque hay que hacer correcciones. Entonces siempre vas a estar sujeta a tener revisiones de cualquier trabajo que tú presentes. El 50% te lo rechazan. La tasa de rechazo es ese. Pero no por eso hay que darnos por rendidos, hay que continuar, porque en realidad estamos para aprender. No se olviden, hay que tener la mente abierta. Toda crítica que te hagan, tienes que tomarla como una crítica constructiva. De tal manera que si tienes artículos, anímate, actualizarlos y presentarlos, buscar revistas. Vamos a ver de compartir algunas revistas en las que ustedes pueden publicar sus trabajos de investigación y los estamos revisando. Y lo logras y vas sacando tus primeras publicaciones. Por ejemplo, en Argentina, que he tenido la oportunidad de estar, un estudiante empieza a publicar a partir del segundo semestre y es llamado estudiante investigador, cuando este estudiante ha llegado por lo menos a las 200 publicaciones de sus artículos. Si nos ponemos a pensar, en Bolivia no nos exigen publicar, no nos exigen. Entonces, en otros países que también son latinoamericanos, les exigen la investigación y empiezan a generar su investigación desde tempranos semestres, se puede decir, de tal manera que se te hace algo habitual. Y cuando te dicen, ¿vas a hacer un trabajo de investigación? Entonces, bueno, lo hago. ¿Vas a hacer un artículo de científico? Lo hago, porque ya has creado ese hábito. Los primeros pasos obviamente van a ser difíciles, porque sí vas a tener el rechazo, vas a tener que volver a corregir y volver a corregir. Obviamente te van a entregar un montón de cosas que hay que corregir, pero eso se aprende. Y más adelante vamos a tener un curso sobre elaboración de artículos paso a paso, de tal manera que si te animas, lo hacemos juntos. ¿Alguien más que quiera consultar algo o indagar algo? Muy bien, no hay nada más. Edgar, no sé si pasamos a realizar el quiz. Perfecto, Denise. Ya mismo lo preparamos y vamos a compartir en la pantalla. Hola, hola. ¿Me copias, Denise? Hola. Tenemos una evaluación a través de Quizzes que enseguida les vamos a pasar el código para pasar su primera evaluación, porque los certificados que se les otorgan son obviamente de aprobación. Tenemos que pasar por una evaluación. A ver, le daremos un minuto. Hola. ¿Me escuchas, Denise? Creo que hay algunas hola, fallas. hola. Hola, Denise, ¿me escuchas? Hola, hola, hola. Creo que no me escuchas, Denise. Hola. Bueno, a todos los asistentes. Josué, Bueno, por favor, compartamos la pantalla. Entonces vamos a hablar un poquito sobre algunas reglas que obviamente pasa el investigador. Algunas reglas que tenemos que tener en cuenta y las que tenemos que saber sobrellevar. Como le decía a Anaí, la mayor parte de nuestras publicaciones sobre nuestros trabajos de investigación van a ser rechazados por diferentes aspectos. Hay que revisarlos, pasar por evaluación de pares. Obviamente estamos enfrentando un error dentro de la metodología de investigación y tenemos que vencerlas. En segundo lugar, hay que leer mucho y no hay que leer cualquier cosa, hay que leer en lo posible artículos, papers, los cuales te van a enseñar a poder entender lo que es la investigación
de una manera más resumida. Después, obviamente hay que tener en cuenta y discernir entre la información fidedigna y la que no es fidedigna, ¿no? Hay que saber discernir qué investigaciones tienen una buena consistencia para que podamos nosotros diferenciar con certeza, incluirla o no dentro de nuestra investigación. Es importante cuestionarnos todo lo que escuchemos, todo, incluso lo que yo les diga durante estos 4 días, tienen que cuestionarlo. ¿Es cierto lo que dice la doctora? Mejor voy a investigar, voy a verificar si lo que ha dicho es cierto. Entonces, ¿por qué? Porque vivimos en un tiempo del oscurantismo, donde se cree todo lo que se lee en internet y no es cierto. Entonces hay que leer diferentes artículos, hay que ver qué artículos han tenido y el impacto que vamos teniendo entre los buscadores y los gestores. Vamos viendo paso a paso cómo